Buenas tardes, amigos de las redes sociales. Pues nuevamente sus amigos Antonio Cruz Carrasco, Miguel Ángel Cruz Ramírez, en Vivencias del Heraldo de Oaxaca. Buenas tardes, Toño. ¿Qué comentas? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues bueno, ya la semana mayor se acabó. Una cantidad importante de números de infectados que ya están reportando el sector salud, que bueno, se incrementa un 40% de lo que todavía la semana anterior correspondía a este proceso. Parece ser que hay varias personas que no aprendieron a resucitar y pues hoy por hoy tienen un conflicto importante. Y por ahí se menciona en las redes que todo aquel que venga morenito y venga infectado de COVID, pues no va a ser recibido en los hospitales. Sí, decían los médicos que pues, ellos también se iban a poner en huelga porque no es posible que ellos estén sacrificando su vida y que pues los otros divirtiéndose, valiéndoles un soberano cacahuate, todito el esfuerzo que hacen los médicos, ¿no? Decía un amigo, ayer le hablaba yo a un contador que está en México y le decía, ¿cómo ves? Oh, difícil, dice, ahí había unas gentes que hasta con su tanque de oxígeno iban a la playa, imagínate cuántos infectados, ¿no? Tremendo. Vaya, sí, todavía esto es un tema al que habría que platicar en mucho, pero fíjese usted que a través de pues el trabajo que tenemos que hacer periodísticamente, pues tenemos que tener una formación muy especial en el entendimiento de lo que es el lenguaje. Y voy por esto. Se ha nombrado que tenemos una vacuna que está siendo donada por diferentes laboratorios a nivel mundial, como sucede con varios países en vías de crecimiento. Esta donación, bueno, pues ha permitido que nuestro país, aunque habla de que se hicieron una compra millonaria de este tipo de medicamentos, de este tipo de vacunas, bueno, no se tiene todavía preciso ni cuáles, ni cuántas, ni cuándo van a llegar, o si ya llegaron y se agotaron. Una vacuna, para que pueda ser tal, requiere de pasar una serie de lineamientos en términos de su certificación y aceptación. Primero en estudios de laboratorio, después con animales que están en estos laboratorios y posteriormente con seres humanos. Hay vacunas que han salvado a través del paso de los años la polio, la viruela. Hoy tenemos una serie de moscos que también han estado inyectándose una vacuna que nos permite que a las personas ya mayores pues seamos vacunados para tener, no presentar el cuadro, pero sí irlo disminuyendo, vamos generando una serie de procesos inmunológicos, que eso es una vacuna. Es decir, nos inyectan una parte mínima de esta enfermedad para que nuestro cuerpo empiece a generar una serie de alternativas. Fíjense que ante este proceso y bajo la condición de esta pandemia que no nos agarró de sorpresa, que se notificó con mucho tiempo lo que estaba pasando en China, cómo estaba trabajando China, que no se cerraron los mercados ni de turismo ni de comercio y que bueno, pues empezó a expandirse como toda pandemia en todo el resto del mundo. Hay comunidades todavía en Oaxaca en que esto de la pandemia no ha llegado, pero ya llegó la vacuna. Entonces empezamos a pensar en un análisis crítico, no de criticón, sino un análisis crítico en qué está sucediendo en mi realidad y en mi entorno. Entonces quiero plantear una serie de procesos. Cuando inició la pandemia en México, se hablaba que México estaba preparado con los hospitales, los médicos, y los medicamentos y los equipos para hacer frente a esta enfermedad. Lo primero que nos hizo falta fueron oxigenadores, equipos para producir oxígeno. Y nos percatamos de que no tenemos estos oxímetros o estos oxigenadores suficientes para atender a toda la población. Pero había, ¿no, Toño? En el sector salud yo tengo entendido que se habían comprado muchos miles o millones de pesos en todos sus equipos. Por ahí en alguna información salió que pues, se los robaron, ¿no?
Bueno, algunas de las circunstancias entre el debe y el haber existe un proceso todavía que nos llama poderosamente la atención. Porque todavía al iniciar esta pandemia apareció un vendedor que nos trajo una serie de estos respiradores que ya eran usados, que ya estaban descontinuados y que se vendieron al precio de la mayor tecnología existente y que todavía pues sigue ahí en la investigación para determinar responsabilidades o no. De acuerdo a las evaluaciones y auditorías que se hacen en las compras a nivel federal, hay una serie de elementos que no se han podido corroborar del todo. Hay miles de millones de pesos en compras que se han hecho en forma directa, pero lo extraño es que han comprado medicamentos y equipos de sanidad a instancias que no son, ni siquiera el perfil de la empresa lo tiene. Es decir, han comprado medicamentos a empresas transportistas, han comprado equipos de oxímetros a empresas que se dedican a dar cursos de capacitación, han comprado medicamentos, bueno, una serie de situaciones totalmente ajenas a esto de lo que significa medicamentos. Desde hace años, más o menos 40 años, se ha hablado de la crisis de salud que tiene nuestro país. Allá en la época de Lázaro Cárdenas, se construyeron la mayoría de las instancias médicas que hoy tenemos, Seguro Social, el ISSSTE, el sector salud, y se construyeron una cantidad de edificios importantes para poder atender a la salud de la población, que en aquel entonces pues era suficiente. Hoy nuestro hospital, que se encuentra aquí del sector salud, tiene solamente 45 años de existencia. Tiene un número de camas que se supone debe haber una cama por cada 1000 habitantes. Y bueno, el dato real es que por cada 10,000 habitantes tenemos una cama. Sí, de hecho, desde el sexenio de gobernador Ulises Ruiz se iba a cambiar ese hospital. Ese hospital ya es obsoleto, o sea, ya no está en funciones. Primero por los temblores y segundo por su falta de capacidad para poder atender a la ciudadanía, ¿no? Ya no podía crecer para ningún lado, No, ni no. para arriba, ni para los lados, ni para abajo. Pero sí llegaron algunos hospitales que han sido una gran ventaja, el Hospital de la Niñez, allá en San Raimundo Jalpan, y el otro hospital de especialidades que se encuentra pues allá adelantito del aeropuerto. Pero aparte en todo el estado hay un promedio de entre 6 y 10 hospitales elefantes blancos que les falta por terminar, pero que el anterior gobernador ni este gobernador se han preocupado por terminar, o sea, a final de cuentas no fue en su sexenio y que se queden. Entonces es una falta de madurez, una falta de respeto hacia la ciudadanía que hoy estamos viendo que sí se necesitan y que se construyeron por alguna razón. Están los elefantes blancos, hablamos de Candelaria, de Matías Romero, el de Tlajaco que se acaba de terminar, y de algunos otros lados donde hay hospitales que a mí me ha tocado ir y me tocó ir en alguna época cuando Ulises Ruiz los hizo, de que se quedaron obsoletos, están en obra negra, ya les falta poco, entonces, ¿por qué no terminar? Hablamos ahorita de la venta de insumos, pues sí, la mayoría son sus amigos o son intermediarios que son los que le venden a la Secretaría o a la Secretaría de Salud. No olvidemos también el caso famoso de los cubrebocas que había en México y que los mandaron a China y que después los compraron al triple de precio, ¿no? Entonces, pues, ¿en dónde estamos y en manos de quién estamos, no? Pero bueno, eso es la parte del manejo administrativo gubernamental. Pero a lo que yo voy es, en el manejo de esta pandemia hemos sido engañados vilmente. No contamos ni con los hospitales, ni con las camas, ni con el personal especializado que reconozco, los médicos, enfermeras, el personal administrativo, el personal de apoyo en los hospitales, se la ha jugado en grande. Como siempre ha sucedido en México, siempre que tenemos una tragedia, un terremoto, la ciudadanía es la que sale a flote. Y bueno, en este caso ha sido el área médica, que la verdad me paro y me pongo realmente, me quito el sombrero para poder reconocer este trabajo que han hecho. Pero de repente nuestro presidente dijo que no eran necesarios los cubrebocas.
que tan solo con que no fuéramos corruptos, que no fuéramos malvados, que no mintiéramos, era más que suficiente para que no nos diera COVID. Y por alguna referencia cronológica al señor Trump en Estados Unidos, le pega en la misma condición de no usar cubrebocas, le pega el COVID. Justo cuando está en un proceso de elecciones, justo cuando había una serie de reclamos de mal manejo de la pandemia. Y bueno, pues el señor Trump, con toda la tecnología médica en un país en el que también el número de enfermos es altísimo, bueno, pues estuvo solamente 3 días en el hospital y salió sin perder peso, sin perder color y además con una sonrisa de que realmente pues tuvo una enfermedad y la pasó bien. Bueno, nuestro presidente también tuvo la enfermedad y entonces empezó a utilizar cubrebocas. Pero qué raro también que nada más estuvo como 3 o 4 días, ¿no? O sea, Bueno, fue una semana a diferencia de lo que dicen algunos expertos. Bueno, en tu caso te tocó vivirla de cerca y bueno, pues esto no es una semana. Claro, tú no tienes, ya no hay Estado Mayor presidencial, pero bueno, sí la clínica especializada que se instaló en Los Pinos, eh, no, pues ¿cuál en Los Pinos? En el Zócalo, ¿no? Zócalo. Plena catedral. Bueno, pues llegó, ¿no? La sanación y sin problemas, a pesar de que hay otros funcionarios de primer nivel que pues han caído y han sufragado con el COVID pues más de 3 semanas. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que finalmente el presidente ha mencionado de que no se va a vacunar, sino que primero son los adultos mayores. Y bueno, pues se recomienda que el señor presidente pues también tenga que vacunarse y protegerse ante esta serie de giras que desarrolla por todo el país. Bueno, pues dijo que ya se iba a vacunar la semana pasada. Y hoy declara que no tiene necesidad de vacunarse porque sus anticuerpos son muy elevados. lo que pasa que, a ver, la gran mayoría de nosotros que conocemos y lo conocemos sabemos de que es un presidente que ha dicho muchas mentiras. Y yo estoy seguro, más que seguro, que fue el primero que se vacunó, por eso anda con esa seguridad de decir, pues no voy a infectar, ¿no? Que yo estoy vacunado, ¿no? Sí, yo creo que hay un proceso en el que el juego de las palabras y el juego de la política, pues obviamente atrae siempre votos, atrae una serie de elementos importantes. Quiero decirles que en el caso de Oaxaca, con unas semanas de retraso, pero ya se empezaron en algunos lugares la segunda dosis. Hay un retraso de 2 semanas, pero bueno, ya se empezó, ¿no? Esperemos que esto siga fluyendo, que esta beneficencia de estos tipos de laboratorios puedan mandarnos las vacunas y que puedan llegar finalmente a nuestro país, lleguen a nuestra ciudad de Oaxaca y lleguen a quienes necesitamos la segunda y obviamente se empiece con los que necesitan la primera. Pero aquí surge una gran duda con lo que yo preguntaba hace un instante. Si una vacuna tiene que pasar una serie de pruebas, de diagnósticos y de certificaciones, déjenme decirles que las instancias internacionales para autorizar estas vacunas las han sacado al vapor en menos de una semana. Las que están llegando a México, donaciones, son todavía vacunas o implementos que son de prueba. Así es. Es decir, tenemos una esperanza de una vacuna en la que un par de médicos del sector salud del Hospital Civil, con las 2 vacunas puestas, perdieron la vida. Lo que significa que la vacuna no es para evitar la enfermedad. Tan solo disminuye en cierta manera la enfermedad, pero que si te toca el COVID, si tú te descuidas y te contagias de COVID, pues a lo mejor fuiste a la playa, a lo mejor fuiste
a un restaurante, a lo mejor ya fuiste al cine, a lo mejor pues ya te reuniste con los amigos, a lo mejor ya abrazaste por tanta necesidad que hay de expresar el amor y el cariño a algunas personas. Bueno, pues a lo mejor el COVID te dio y aunque tengas las vacunas, esto no significa que hayas aprendido a resucitar. En este análisis crítico, como mencionaba yo al principio, yo me pregunto, ¿dónde está la mentira? O aún peor, ¿cuál sería la verdad real, la verdad cierta? Tenemos un espejito que se llama esperanza, que nos permite creer que ya estamos saliendo de este bache en el que el número de enfermos que ha reportado el sector salud está por debajo de la realidad nacional y la realidad de nuestras familias. ¿Acaso estos medicamentos y estas vacunas que están llegando y se están distribuyendo con los siervos de la nación y que ostentan también la participación de un partido político en el que pues hay una refriega contra el INE en que todo apunta que será la siguiente instancia del gobierno federal independiente y autónoma que va a desaparecer? Y bueno, ¿qué pasa con nuestra salud realmente? ¿Estaremos sobreviviendo con una esperanza? ¿Estaremos sobreviviendo y sobrepasando una serie de daños que esta pandemia ha provocado en la economía? Porque si alguien se enferma se gasta uno mucho dinero, hay que conseguir tanques de oxígeno, hay que buscar quien pueda cuidar a estos enfermos de COVID, que no es fácil, y porque si no la familia entera se contamina y hay todavía muchas personas que se han contaminado por cuidar a sus familiares y que se han ido familias completas. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está esta función del sector salud en el que, pues yo recuerdo y parafraseo en un trabajo periodístico, no me hagan caso, yo solamente hago análisis de lo que puedo contener en las manos? ¿Saben qué sucedió en Venezuela y en algunos otros países de América Latina? Decidieron cambiar la constitución para dar paso primero a que la democracia tenga un interés de decisión, que el mismo presidente determine qué se tiene que hacer. Y me pareció que esta actitud que tomó con lo de la Comisión Federal de Electricidad y la determinación de sacar a los particulares que estaban generando energía eléctrica y que estaban generándonos energía eléctrica al país, bueno, pareciera que ni le quiten un punto ni una coma. El día de ayer veía yo una película de Cantinflas en la que era un rey y le preguntaban, señor, ¿cómo quiere que hagamos las elecciones? Y Cantinflas decía, en la parodia que siempre desarrolló este mimo mexicano, vamos a respetar la libertad del voto, pero al final yo decido quién se queda, quién va a gobernar qué y dónde. Vaya, esta película, pues riámonos, porque pues tiene 40 años. Esto no es una realidad y además Cantinflas estaba haciendo un personaje de un rey de la época romana. Entonces, bueno, no es México, ¿no? Parece que esto fuera solamente una película que está lejana. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo más importante que tiene un ser humano? Su salud. ¿Qué pasa si en su salud empieza a haber una posición de esperanza de componerte de una enfermedad que tú no buscaste, pero que ahora porque quieres manejar tu libertad y tu libre albedrío, necesitas ir de vacaciones, necesitas salir, pues evidentemente ya te contaminaste? Y esta respuesta que pueda haber de parte de la autoridad, como están viviendo los niños de cáncer, en que no hay medicamentos, en que se roban los medicamentos de los
establecimientos en que se guardan en la Ciudad de México con un camión de la misma institución y después aparecen los medicamentos tirados en el bote de basura y nadie sabe qué sucedió. Vaya, preguntemos si la salud en el caso de Oaxaca está caminando como debe de caminar adecuadamente. Pues muy difícil, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, como dices, eh, la esperanza es la vacuna. Pero igual que siempre ha sido nuestro México, ¿no? Una vacuna que, valga la expresión, se le está dando ahorita a los siervos de la nación. Por ahí ayer pasaban un video donde toda la gente, los siervos de la nación, ya fueron vacunados. Pero aparte anoche en el noticiero de Ciro Gómez Leiva veíamos que hay un faltante de 700 o 800 mil vacunas que ya se perdieron en el trayecto, y quien la está cuidando es la Sedena. A mí me pareció muy extraño porque la Sedena se supone que es la institución más importante y más leal que tenemos en México, y que pues hayan perdido las vacunas. ¿Dónde quedaron esas vacunas, no? Sí sabemos y todo el mundo nos damos cuenta que la salud de los mexicanos está en las manos de Morena ahorita, que la está utilizando para obtener votos, que el propio presidente la está utilizando de una manera política y mediática, en donde dice, si Morena no se comporta como se tiene que comportar, renuncio. Pues si no puede renunciar, si él es el dueño de Morena, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de todo esto es muy importante, que nosotros cuidemos nuestra salud. Ya nos dijeron que tenemos que usar cubrebocas, vamos a usar cubrebocas. Es una manera de evitar un contagio. La vacuna es, en cierta manera, algo que a lo mejor te puede permitir que no te contagies. Pero no es cierto, a lo mejor, porque platicaban los dos médicos de la Secretaría de Salud de acá de Oaxaca que se murieron, y así han salido muchos médicos que se han muerto aunque estén vacunados. Entonces, yo no creo que sea una seguridad. Yo ya tuve el COVID y la verdad estuve casi mes y medio en cama, perdí casi 25 kilos. Entonces, pues la verdad sí es muy difícil y muy duro, ¿no? Yo de vacunarme no creo. Yo la verdad, si a mí me dijeron te voy a vacunar, yo no me vacuno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas considero que es una vacuna que no está al 100% ya dictaminada por las autoridades que les corresponda, que es una vacuna que sirve. Estamos a ver si sirve o no sirve. Decía alguien, vamos a esperar a ver cuántos se mueren y luego me vacuno, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en una situación muy difícil, en donde las autoridades médicas de nuestro país no lo están tomando muy en serio, ¿no? López Gatell habla muchas cosas y dice, y al final de cuentas de todo, no dice nada. Él mismo anda sin cubrebocas, él mismo no se ha cuidado, ¿no? O a lo mejor ya se vacunó y a lo mejor sí logró de alguna manera crear anticuerpos, estar en una situación que le permite a él pues andar como anda, ¿no? Pero sí, la verdad, en Milenio, precisamente ayer estaba yo viendo de una señora que no le comentó a su esposo que tenía COVID en diciembre. Después su esposo va a una fiesta, ella le dice no vayas porque pues parece que estoy infectada y a lo mejor tú. Pues para no hacerte la larga, se murieron los hijos y los dos papás. Entonces, sí es difícil. Y ahorita la tercera ola, que le llaman la tercera ola, pues no es una tercera ola, es una falta de responsabilidad de todos nosotros al saber que hay una pandemia y que no podemos estar fuera de nuestra casa, o no podemos estar juntos para poder evitar una transmisión de este virus. Entonces, es una irresponsabilidad, y que va a haber muchos muertos, va a haber muchos. Ya pasó en diciembre, vamos ahora, ¿qué estamos esperando, no? Y además que estamos ya cumpliendo un año. Ya cumplimos un año. Ya cumplimos el año. Y déjenme decirles que vamos a volver a hacer y a repetir el mismo ciclo de lo que fue el año pasado. Claro, en una parte, como estamos comentando, tratando de reflexionar críticamente, ¿qué está pasando con la salud de los mexicanos? ¿Qué está pasando con la verdad, con la realidad, con lo tangible, con lo posible, con lo comprobable, y hasta dónde seguimos en una ficción en el que pues las vacunas están llegando, sí, retrasadas, sí. Nuestro país es uno de los que tienen un número menor en términos de vacunación
y de elaboración y aplicación de de pruebas COVID. Eso ya llevamos un año con la misma historia. Si no hay una comprobación que tienes COVID, te mueres de cualquier otra enfermedad que el COVID te haya provocado. Entonces los números que se tienen y que se han reportado hasta ahorita tienen muchas dudas de que sean tangibles y reales. La forma en que está registrando el sector salud tiene mucha omisión. Y omisión porque no hay ni las pruebas previas, ni tampoco los espacios de atención. Muchas personas han tenido que ser atendidas en su propia casa, han tenido que ser atendidas por particulares, otros han muerto sin ni siquiera notificarle a la autoridad. Esta pandemia no es un evento político, es un problema en el que nos atañe a todos y cada uno de nosotros y que debe permitir tomar conciencia. Si te fuiste de vacaciones y te fuiste a encerrar al hotel para dormir en el aire acondicionado, pues qué bueno que tengas ese dinero para derrocharlo. Pero si se te ocurrió ir a compartir el restaurante o ir a la playa donde te comiste unos mariscos o fuiste a la montaña y finalmente decidiste estar resguardado en una cabaña y caminar por los bosques, por la zona de oxigenación, y tú ya traías el COVID, qué cruel va a ser para estas personas que no conocían el COVID y que hoy a lo mejor están infectados por ti. Tal vez no lo sabías, tal vez no existía esta posición, pero sí yo veo una falta de respeto de la misma autoridad en el sector salud que nos ha dejado verdaderamente en ascuas. Oigan, ahí está la pandemia, resuélvanla como puedan. Pero así pasó en los terremotos. En el 85 hubo necesidad que saliera el ejército a proteger a aquellas personas que en su momento estaban ayudando a rescatar personas heridas bajo los escombros. Y tuvo que entrar el ejército, llegó armado para proteger la tranquilidad y la paz social. Hoy el ejército es el que ya está distribuyendo los medicamentos y se pierden cantidades impresionantes del medicamento. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto costaron? ¿A quién le vamos a entregar cuenta de estas vacunas que llegaron? Si no podemos avanzar en nuestra realidad, en nuestra protección, yo sugiero que te cuides. Quédate en casa, trabaja desde casa. Y si quieres mojarte porque esta época hace mucho calor, bueno, pues ayer tuvimos un aguacero en que las calles, como no se han barrido, como las calles las utilizamos de basurero, como el servicio de limpia en esta ciudad capital, pues nomás no da una, bueno, pues se taparon coladeras, se inundaron casas. Tuvimos verdaderamente un conflicto con la lluvia de ayer. Además nos granizó, por si fuera poco. Y parece que hoy vuelve a llover. Así que, pues pongan sus barbas a remojar. Sí. Estamos como ciudadanos desprotegidos. Sí, la verdad, o sea, yo te decía hace ratito de los cubrebocas que se vendieron antes de la pandemia, bueno, durante la pandemia china. O sea, es una falta de responsabilidad. Ahorita que hablas de las vacunas, hablamos que todo ese tipo de información ya lo mandaron a archivar, que hasta dentro de 5 años vamos a saber qué pasó con esas vacunas. Entonces, pues es una manera de que hay gente que se está haciendo dinero a costa de la necesidad y del sufrimiento de los mexicanos. Aparte de eso, hablabas de que, bueno, ahora que están las vacaciones, hablemos ahorita de lo que van a ser las elecciones. Ayer empezamos los eventos de los candidatos a diputados federales, todo el mundo con banda, todo el mundo con la gente. No les importa a la gente, nunca les ha importado a la gente. Lo que les ha importado son los votos, y que la gente los vea como sus dioses y que son lo que está ahí arriba. No, no es posible. Yo creo que la gente tiene que buscar una manera totalmente diferente
para hacer una campaña política totalmente diferente, pero cercana a la gente al darle un apoyo diferente. Desde antes, desde hace un año que empezó la pandemia, hasta ahorita yo no he visto a ningún político de ningún nivel político alto, bajo, mediano, a que se haya acercado a la ciudadanía y le haya ayudado. No hay necesidad que le den gel, que le den el cubrebocas. Yo creo que con la información que le dieron era más que suficiente para que la gente se cuidara. Y si tuvieran la posibilidad de darle el cubrebocas y el gel, qué bueno. Pero unos lo hicieron, como el presidente de Santa María Petapa, que anduvo regalando gel con su fotografía para que vieran que él lo estaba regalando con el dinero del municipio, ¿eh? O sea, ¿dónde están las autoridades? De verdad que, hombre, te da una pena a toda esa gente de que no es posible que abusen. Por todos lados chingan al pueblo, ¿no? Así es, no olvidemos también la serie de esta película de Ali Baba y sus 40 ladrones. Han sido 40 años, son 40 ladrones, o son 40 espacios de escondite de los robos que se han hecho. Vaya, habrá que meditarlo. Hablamos y vemos en las redes sociales que es que ya robó el PRI, ya robó el PAN, ahora de que roba Morena. Pues sí, a lo mejor sí, pero toda esa gente que hable, que dice, es una gente que a final de cuentas me atrevo a asegurar que ni siquiera paga impuestos, no saben ni de dónde se genera esa riqueza o esa pobreza. Por eso, este año que viene vamos a ver si es cierto que siguen regalando el dinero, ¿no? Ya no va a ser posible. Lo más grave es que hay fideicomisos como los que son de protección civil que se daban en apoyo a contingencias por terremotos o inundaciones que ahora ya no existen. Medicamentos para niños, para mujeres con cáncer que tampoco se dan. Atenciones médicas que antes se otorgaban en forma gratuita en el sector salud, ahora ya se tipificaron que están fuera del rango de lo que se puede cubrir, cuando en mucho pues ha sido esta mala educación que hemos recibido y permisidad de empresas que han venido a contaminar nuestras condiciones de vida. Yo sí quiero expresar, porque soy un taquero amplio y convencido, los tacos no hacen daño. Hace más daño una sopa maruchan que un taco. Claro, hay de taquerías a taquerías, pero déjame decirte que a veces preferimos comprar algo que está industrializado, que está aparentemente empaquetado, que está congelado. No nos fijamos ni siquiera en la fecha de caducidad o si viene golpeada la lata y simple y sencillamente la consumimos. Pero un taco, por lo menos está cocido, por lo menos está bajo el calor, por lo menos le pusiste limón. Así que el taco no es algo que enferme a los mexicanos. Que nos enferma son las otras cosas que compramos ya industrializadas. Sí, o sea, de hecho creo que al menos la gastronomía que tenemos aquí en Oaxaca es extensísima, tenemos mucho que comer, ¿no? Pero bueno, nos hace mucho daño más, creo, esos políticos que están ahorita en campaña y que no se acercan a nuestra gente. Nos hacen daño esa gente que fue la esperanza de muchos ciudadanos y que hoy ahí están, ¿no? Peleándose el dinero, peleándose las posiciones y hasta queriéndose matar entre ellos mismos, ¿no? Fíjense que nuestro sistema educativo nos ha enseñado a leer, ¿eh? No con una sola E, a leer. Pero ¿cómo leemos? Leemos aquello y lo guardamos en la memoria, aquello que nos parece interesante, pero no lo sabemos analizar ni reflexionar. ¿De qué nos sirve saber que tenemos a un grupo de políticos que han sido detectados con un nivel de corrupción, que están
en procesos de detención internacional, si la solución al final de cuentas es de que los dejan libres porque México no tiene los elementos para poder meterlos a la cárcel, y mucho menos quitarles todo aquello que en su momento señalado el mismo gobierno que se habían robado y que a final de cuentas se convierten en aliados del gobierno porque están dando información tan importante que todavía no la podemos conocer. ¿Contra quién? Todavía no lo podemos saber. Así pasarán más de 1000 años, pero nuestra realidad es que significa que debemos escuchar y tener una certeza de la realidad. No mentiras ni cuentos. Lo que pasa que lo decíamos el programa pasado, de presidentes municipales a diputados locales, de diputados locales a diputados federales, y todos son cómplices de la rata más pequeña hasta la rata más grande, ¿no? Entonces, uno se protege de otro y el otro se protege de otro. Digo, el propio presidente de la República protegiendo a Lozoya, ¿no? Por ejemplo, que Lozoya era la corona de la de toditita la robadera que había hecho Peña Nieto, y a final de cuentas ahí está Lozoya en su casa, y así podemos hablar de varios. Hablamos por muchos niveles. Hablamos de un narco país y estamos igual que Colombia, ¿no? Donde pues los narcos son mejores tratados que la gente decente o la gente que trabaja, y que pues a final de cuentas a ellos sí discúlpenme y a los otros cárcel, ¿no? Desgraciadamente esta forma de gobernanza no deja muchos elementos a los ciudadanos. Solamente el que tengamos un pensamiento crítico, el que podamos analizar las circunstancias de cómo nos dicen las cosas, a dónde van las cosas y cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que tú no hagas por ti y por tu familia, el gobierno no lo va a hacer, no te va a llevar ni te va a dar. El gobierno nunca te ha ayudado. No, realmente nos ha engañado diciéndonos que nos estaba dando una ayuda que a final de cuentas pues no es tangible. Insisto, los datos estadísticos en términos de esta ayuda a las personas adultas mayores no está redituando en un nivel de bienestar. Sí está mejorando el ingreso familiar, en la que pues ya los familiares lo quieren correr de la propia casa de esta persona de la tercera edad, y también ha generado mucha violencia en contra de ellos. La situación se ha vuelto tensa, difícil. Los elementos de seguridad pública están también un tanto desesperados, están haciendo, pues en algunas partes del país, no tengo datos en Oaxaca, pero en algunas partes del país están siendo miembros de secuestros, están siendo miembros de participación en robos, de procesos de chantaje, y pues bueno, se dice que con amor, con abrazos, y que los vamos a acusar con su mamá, con eso se va a acabar la violencia. Y pues bueno, si bien hemos criticado fuertemente a lo que un gobernador, un presidente panista dijo que se iba a hacer para poder combatir al narco, y pues hubo muchos muertos, pues hoy déjenme decirles que no se dice que se vaya a combatir, no hay acciones para combatir esta serie de procesos, pero los muertos se siguen sumando por todos lados, y muchos de los casos pues de personas que ni siquiera tienen nada que ver con esta serie de asuntos que pues antes había ética, antes había un orden, antes había una posibilidad de expresión. Pero vaya, las cosas que estamos viviendo son difíciles, son complicadas. Muy, muy difíciles, tan difíciles que en estas elecciones ya van 65 candidatos muertos en el país, donde la delincuencia no para, donde el poder lo quieren a fuerza y lo están se lo están jugando, pero con todo, sin importarles la vida de los demás. Hay una serie de homicidios, estamos viendo ahí unas estadísticas en donde hay más muertes ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en su lucha contra el narco de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, de verdad, nuestro país sí está en un desorden total. Yo no sé qué va a pasar si se logra que se consolide su proyecto que quiere el presidente, porque
pues los diputados que están en el Congreso pues son unas personas que desconocen de la cuestión legislativa, lo único que hacen son levantan la mano y hacen leyes que en lugar de beneficiar al ciudadano lo perjudican, ¿no? Tenemos muchas cosas como lo que quieren hacer ahorita, desaparecer el INE, donde realmente es la única institución que queda casi, que puede en un momento que ser el árbitro en unas elecciones, pero todo el mundo habla y dice y totalmente desconoce la realidad de las cosas, ¿no? Fíjate que este proceso de las elecciones está jugando un papel muy triste para nuestro país. Se ha hablado muchas veces de la necesidad de eficientar y profesionalizar a la Procuración de Justicia, a los niveles de detención de delincuentes menores que dañan a las familias, dañan a los ciudadanos. Por muchos años se ha llevado a cabo. El INE fue una institución que desde que nació demostró ser un árbitro imparcial, que ha generado vistas importantes a los ciudadanos. Y por supuesto, hoy que se está buscando la forma de desaparecerlo para que no lleve la contra al presidente, a las decisiones de un grupo político, pues bueno, es triste, porque pues así desapareció el sector salud, así desapareció el sector seguridad, así desapareció el sector justicia, así desapareció el sistema educativo en nuestro país. Que tengan, pues bueno, un momento de reflexión. Es importante el análisis crítico, es importante que nos podamos poner los pies en la tierra y saber si hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos y cuál es el posible futuro que podamos tener en este país. Lo único que tenemos nosotros para poder hacer un cambio en nuestro país es una credencial que se llama INE y que con eso puedes emitir un voto, que puedes cambiar la forma de vivir en nuestro estado, en nuestro país. Yo creo que decía, vota, pero vota por el candidato que tú hayas escogido. No votes por el candidato que tu partido escogió, porque ellos lo escogieron porque son sus intereses personales. Los plurinominales que hay ahorita en todos los partidos políticos, pues tú no los escogiste, pero con ese voto vas a hacer que ellos tengan una posición, una curul en el Congreso local, en el Congreso federal, y que les va a permitir tener una vida pues decorosa. Tú a lo mejor con tu despensa, a lo mejor con tu cubrebocas o a lo mejor con un bote de gel que te regalen, pues te lo vas a acabar en una semana. Ellos van a tener 3 años para vivir con un sueldazo y una posición enviable. Así que yo desde esta tribuna te digo, piensa y razona tu voto. No te dejes llevar porque, ay, es que toda la gente, no, no es cierto. La gente que gasta para tener el poder es porque se va a cobrar todo lo que está gastando, así que no. Y todo lo que te están dando ahorita que dicen que es de bienestar, que no es cierto, son de los impuestos que recogen de todos los mexicanos que pagamos impuestos. Ese es el dinero, no te lo regala el presidente porque no lo saca en su bolsa. El señor creo que tiene como 30 años que no ha trabajado y no creo que tenga dinero él suficiente para dar. Es dinero de los impuestos de las empresas que hoy quieren quebrar y que las están denostando así. Entonces, emite tu voto, pero emítelo con una gente que tú hayas elegido y que tú escojas y creas que el día de mañana que tú vayas al Congreso del Estado o al Congreso Federal te reciban. Porque cuando vas al Congreso del Estado, para que entres es un logro tremendo. Y si vas al federal, peor, ahí te esculcan como si fueras a la penitenciaría si alguna vez has ido a visitar a alguien. Vaya que la verdad es que es un lugar muy, muy difícil. No, un acceso. Yo tuve la oportunidad de conocer todos los penales en el estado de Oaxaca cuando estuve en Derechos Humanos y déjenme decirles que se hacen comentarios de crisis verdadera. Hay gente de alto nivel de peligrosidad y hay gente que sale de ahí volviéndose una persona de alta peligrosidad. Otros, bueno, pues tan solo 2 años o 3 años, pero se quedan con una cantidad de dinero importante, aquellos que están por peculado, pero la realidad es que las cárceles son difíciles, pero no te la pongo más difícil. Si tienes la mala suerte de asistir a un hospital para ver a algún familiar o recibir una atención médica,
bueno, pues ya empezamos a ver situaciones verdaderamente graves, tristes, lamentables. Así que pues hay que empezar a reflexionar, hay que empezar a tener un análisis crítico, una reflexión crítica en qué va a suceder, hacia dónde vamos y hasta dónde mi voto va a poder funcionar. Y en lo que se refiere al sector salud, pues yo te sugiero que extremes precauciones en casa. No hay precaución que sea mínima, porque cuando llegue esta enfermedad te das cuenta de que pues ese abrazo, ese saludo, esa salida, pues era innecesaria, no era primordial y finalmente eso te llevó a una enfermedad. Pues sí, la verdad, y cuidarte es tan simple, tengo un cubrebocas. Si no tienes, se están usando los paliacates, ¿no? Que usaban antes los paisanos acá. Paliacates, botes de cloro para que le eches un poquito de agua y puedes sanitizar tu vivienda, limpiarte los zapatos. Son medidas muy simples que te permiten tener cierta seguridad en ti. Pero vaya, ¿no? Nuestras autoridades, en lugar de decir eso, emiten otra información. Yo no sé si sea el hecho de que quieran que se mueran más, porque entre menos sean, va a ser menos para ellos el gasto, ¿no? Hace muchos años se hablaba de la guerra y la paz, y se hablaba en muchas circunstancias de la necesidad de generar pandemias o muertes intensas que no solamente eran las guerras, que son las que ayudan a controlar un poco la población. Pero este tipo de enfermedades, algunas se dice que son de laboratorio, otras por la misma alimentación que tenemos. Aquí se habla que es un murciélago, ¿no? Pues no se ha definido todavía, ¿no? Cuál es el origen, pero la realidad es de que estos controles masivos de la población para que muera empieza a ser algo importante. Algo de lo que no he escuchado en estos últimos días, en este año, es que los panteones estén llenos. He escuchado que ahora hay que incinerar a los seres queridos y que no ha habido este problema de los panteones. Pero cuánto más podremos, porque bueno, la incineración tiene un costo, es un costo alto. Cuánto más podrán las personas llevar a cabo esta serie de servicios en el que, si bien el municipio de Oaxaca de Juárez tiene un incinerador y no es tan caro, bueno, ¿cuántos pueden tener acceso a esa condición? ¿Acaso vamos a empezar a hacer incineración como se hacía hace muchos años, en que se ponía a las personas en hojas, en madera y se les prendía fuego? Algunos todavía lo hacían en el mar como una ceremonia importante, pero bueno, hay cosas que están cambiando, hay cosas que se están perdiendo, pero pues ten cuidado porque no hay otra cosa más la que tú puedas entender, reflexionar, porque tú eres el que tiene la razón. Sí, y hay que cuidarse más. Ya empiezan las aguas, unas aguas que las primeras traen enfermedad porque pues viene recogiendo toditita la basura, toditito lo que está, ¿no? Al final de cuentas hay que tener mucho cuidado, o sea, lo que decías ayer, las alcantarillas están todas llenas, el hielo que cayó, o sea, yo cuando me iba el vaporcito así todavía subiendo de lo caliente que está la tierra, ¿no? Entonces pues, eso te provoca también enfermedades, ¿no? Y nadie puede predecir un terremoto, ¿eh? ¿No? Pero el calor que estaba haciendo, más el agua fría que cayó el día de ayer, cuidado porque el tipo de ropa que tenemos se quema. Sí, 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 sí. Sí, hay que tener mucho cuidado y la verdad, pues creo que nos quedamos cortos con el tema de salud. Vamos a tener que tratar un tema bien bonito de todo lo que ha hecho desde que inició Donato Casas Escamilla en la Secretaría de Salud, la basificación de algunas gentes, la lista de gente que tiene compensaciones, eh, personas que con servicios de contadores les dieron su base como médicos y bueno, detalles así que tenemos que ir checando, ¿no? El robo a los proveedores de talleres mecánicos en las 6 jurisdicciones y detalles que se han hecho. Salud, la verdad, es una manzana podrida
que de verdad hay mucha información que saben y le han hecho llegar a la gente responsable y no sé por qué no se ha hecho nada. Detuvieron a un doctor, estuvo unos meses en la cárcel, no me acuerdo el nombre, pero salió y ya está, y 2 muertos que hubo, ¿no? Que son los que cargaron con todo. Pero sí es importante tocar este tema porque pues hay gente que ha ido a la Secretaría de Salud a pedir sus pagos de algunos proveedores, pues dicen que no hay dinero, ¿no? No hay presupuesto. Entonces, imagínate la Secretaría de Salud sin presupuesto, si está dura la situación, ¿no? Y un tema como el de hace unos días en donde ya se querían agarrar hasta golpes el doctor Martín Matos con el secretario de Salud, Carlos Jaime, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y sabe. Pero estaremos investigando todos esos temas, ¿no? Sí, la verdad es que se requiere un trabajo de análisis que se los vamos a presentar a ustedes en estas vivencias que tenemos en el radio del Heraldo de Oaxaca. Así que, pues el próximo jueves tenemos Sí. una cita a esta hora, en este tiempo, así que nos va a dar mucho gusto que nos hagas el favor de estar con nosotros. Un abrazo a Rodolfo Vázquez Mendoza. Gracias. A nuestro amigo Yuri Arias, que por ahí andaba igual, pues lo saludamos. Él trabajó algún tiempo en el sector salud. Y pues bueno, les agradecemos su atención y los esperamos el día jueves. Su amigo Toño Cruz Carrasco y Miguel Ángel Cruz Ramírez. Buen provecho.